Hola a todos. Hoy vamos a viajar a los mundos perdidos que dejan más preguntas que respuestas. Atlántida, Lemuria, Mu... Estas misteriosas civilizaciones pudieron existir hace miles de años, pero fueron destruidas por acontecimientos catastróficos. ¿Son solo mitos o hay hechos reales ocultos en estas historias? La Atlántida es una de las leyendas más famosas y comentadas del mundo. Mencionada por primera vez en las obras del antiguo filósofo griego Platón, se describe como una poderosa y próspera civilización que desapareció bajo las aguas de la noche a la mañana debido a un catastrófico cataclismo. Pero, ¿existió realmente la Atlántida y cuál fue la causa exacta de su desaparición? Platón, en sus diálogos, Timeo y Critias, dice que la Atlántida estaba situada detrás de las columnas de Hércules. Hoy es el estrecho de Gibraltar, y era una isla gigante que dominaba los mares, e influía en otras numerosas naciones. Los atlantes eran conocidos por su avanzada tecnología, su poder militar y su riqueza, pero su declive vino acompañado de la decadencia moral y, según Platón, los dioses los castigaron hundiendo la isla en el océano. Durante siglos, la comunidad académica ha tratado la historia de Platón como un mito o una alegoría creada para enseñar lecciones morales sobre el poder y la corrupción. Sin embargo, muchos estudiosos y pensadores creen que puede haber algo de verdad en esta leyenda. ¿Podría haber existido una civilización que poseyera tecnologías avanzadas que desconocemos y que desapareciera como consecuencia de un desastre natural? Los arqueólogos e investigadores suelen recurrir a datos geológicos y marinos para encontrar pruebas de la existencia de la Atlántida. Una teoría es que la Atlántida podría haber estado situada en una de las islas ahora sumergidas del Océano Atlántico. En concreto, la región mediterránea, donde se han producido con frecuencia erupciones volcánicas y terremotos, se considera un posible lugar donde desapareció la Atlántida. Una de las teorías más famosas está relacionada con el volcán de la isla de Santorini, donde se produjo una enorme erupción alrededor de 1600 años antes de Cristo, que podría haber destruido civilizaciones enteras. Algunos creen que esta erupción pudo inspirar el relato de Platón sobre la destrucción de la Atlántida. En 2023, un equipo de investigadores de España y Estados Unidos realizó una nueva prospección submarina al oeste del estrecho de Gibraltar y descubrió restos de estructuras sumergidas que podrían pertenecer a una antigua civilización. Estas estructuras, que incluyen restos de murallas y plataformas de piedra, tenían una arquitectura compleja que no es típica de las civilizaciones conocidas de la época. Los investigadores sugieren que estas ruinas podrían ser los restos de la Atlántida o de otra cultura desconocida que pereció durante una catástrofe global. Otro aspecto interesante de la leyenda de la Atlántida es su avanzada tecnología. Según Platón, los atlantes tenían increíbles conocimientos y capacidades de ingeniería. Construyeron enormes canales, complejos sistemas de abastecimiento de agua e incluso disponían de la tecnología necesaria para controlar los mares. Esto sugiere que su civilización podría haber sido mucho más avanzada de lo que imaginamos, tal vez incluso superando algunas de las tecnologías actuales. Los defensores de la teoría de las civilizaciones perdidas creen que la Atlántida pudo formar parte de una cultura global que existió en la Tierra antes de los periodos históricos que conocemos. Según esta hipótesis, tales civilizaciones podrían haber sido destruidas por catástrofes globales, como inundaciones o colisiones con cuerpos cósmicos. Sin embargo, es posible que los restos de su legado aún se conserven bajo las aguas de los océanos o en lugares donde todavía no se han realizado excavaciones arqueológicas. Podría haber sido la Atlántida no solo una invención de Platón, sino una civilización real que alcanzó las más altas cotas, pero que fue destruida en una catástrofe. A pesar de que aún no existen pruebas científicas, muchos investigadores siguen buscando rastros de este mundo perdido.
Algunos incluso sugieren que en el futuro, con el desarrollo de las últimas tecnologías, podremos por fin descubrir la verdad sobre la Atlántida, y este descubrimiento cambiará nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Otra hipótesis interesante es la teoría de que la Atlántida pudo formar parte de una antigua civilización global que mantuvo contactos con otras culturas perdidas como Lemuria y Mu. Algunos estudiosos creen que las leyendas de estos mundos perdidos pueden ser pruebas de una antigua civilización que se extendió por todo el planeta y dejó huellas en forma de estructuras megalíticas, pirámides y tradiciones religiosas. ¿Fue realmente la Atlántida un lugar real? ¿O es solo un mito que ha vivido en la mente de la humanidad durante miles de años? Esta pregunta sigue abierta y la búsqueda continúa. Pero aunque la Atlántida no sea más que una leyenda, sigue inspirándonos para buscar respuestas y pensar en posibles civilizaciones olvidadas que pudieron existir en la Tierra mucho antes que la nuestra. Lemuria es una misteriosa civilización que, según algunas versiones, pudo existir en lo que hoy es el Océano Índico o el Pacífico. Aunque la mayoría de arqueólogos y científicos niegan la existencia de este continente perdido, la teoría lemuriana sigue despertando la imaginación de muchos investigadores. Se supone que Lemuria fue una civilización que desapareció tras una catástrofe global hace miles de años, y sus huellas aún pueden encontrarse en las leyendas de los pueblos antiguos. El término Lemuria fue acuñado por primera vez en el siglo XIX por el geólogo Philip Sclater. Se dio cuenta de que había restos fósiles de lémures tanto en África como en la India, pero ausentes en la región entre ambas. Esto llevó a Sclater a creer que una vez existió un continente que conectaba estos territorios, pero que posteriormente se hundió. Aunque la geología moderna refuta la existencia de tal tierra, la teoría lemuriana se ha extendido en los círculos ocultistas y esotéricos. Una de las teorías más populares sobre el origen de Lemuria pertenece a la escritora y mística ruso-estadounidense Elena Blavatsky. En su obra La doctrina secreta, Blavatsky afirmaba que Lemuria era el hogar de una antigua raza de lemurianos, gigantes que habían alcanzado un alto nivel de desarrollo espiritual y tecnológico. Eran capaces de telepatía y otras habilidades psíquicas. Según ella, los lemurianos fueron los primeros habitantes de la Tierra, pero su civilización fue destruida por una catástrofe que arrasó el continente. Según esta teoría, Lemuria era un vasto continente que cubría la mayor parte de los océanos Índico y Pacífico. Su capital era una ciudad construida alrededor del monte sagrado Merú, que se consideraba un centro de desarrollo espiritual y conocimiento tecnológico. Los lemurianos tenían conocimientos avanzados en el campo de la energía, y algunos investigadores sugieren que podrían haber utilizado la tecnología de los cristales para producir energía. Esta hipótesis encuentra eco en muchas fuentes esotéricas, que afirman que los cristales podrían ser una fuente de energía desconocida que permitió a los lemurianos alcanzar grandes logros tecnológicos. Sin embargo, el principal problema de los lemurianos, según los místicos, fue su desintegración espiritual. Perdieron su conexión con la naturaleza y las fuerzas espirituales, lo que finalmente condujo a la catástrofe. Algunos investigadores creen que esta catástrofe pudo ser de naturaleza volcánica o tectónica. Al igual que la Atlántida, según la leyenda, fue destruida por un terremoto y una inundación. Curiosamente, muchas civilizaciones antiguas tienen leyendas sobre continentes perdidos y razas que vivían en los océanos. En la cultura tamil del sur de la India existe un mito sobre Kumarikandam, un enorme continente inundado que existió al sur de la India. Esta leyenda coincide sorprendentemente con las teorías sobre Lemuria, ya que se cree que Kumarikandam también fue destruido por una gran inundación u otra catástrofe. En 2022, un grupo de arqueólogos submarinos descubrió restos de antiguas estructuras en el fondo del Océano Índico, cerca de la isla Mauricio, que podrían indicar la existencia de una civilización perdida. Estas estructuras, aunque muy dañadas,
Tenían formas geométricas regulares, lo que no es típico de las formaciones naturales. Algunas de ellas se asemejan a plataformas o edificios de piedra. Este descubrimiento despertó una nueva oleada de interés por la teoría lemuriana, y los investigadores empezaron a analizar si esta civilización podría haber existido realmente en estas tierras. Además, existen interesantes paralelismos entre las leyendas de Lemuria y los mitos de otros pueblos antiguos. Por ejemplo, los mitos polinesios hablan de una tierra llamada Hawaiki, que se hundió como consecuencia de una catástrofe. Esta tierra, según los mitos, era el hogar de dioses y héroes que transmitían conocimientos de navegación y astronomía a la gente. Algunos investigadores sugieren que estos mitos podrían tener un origen común con las leyendas de Lemuria y que existió una civilización global que fue destruida por una catástrofe mundial. Una de las teorías más intrigantes sugiere que Lemuria estaba conectada con la Atlántida y otras civilizaciones perdidas. Según esta hipótesis, Lemuria y la Atlántida formaban parte de una gran civilización global que poseía tecnología y conocimientos avanzados, pero que fue destruida por catástrofes naturales. Esta teoría apunta a la posibilidad de la existencia de una antigua cultura olvidada, que tenía vínculos con todas las grandes civilizaciones que dejaron tras de sí estructuras megalíticas y otros logros tecnológicos. A pesar de la falta de pruebas científicas sólidas de la existencia de Lemuria, muchas personas siguen creyendo en su realidad. Algunos líderes espirituales y místicos afirman que los lemurianos no han desaparecido del todo y que sus descendientes pueden vivir entre nosotros o incluso bajo tierra. Tales teorías tienen eco en las enseñanzas esotéricas modernas que sugieren la existencia de ciudades subterráneas o portales a otros mundos dejados por antiguas civilizaciones. ¿Fue Lemuria un continente real que pereció en las aguas del Océano Índico? ¿O es solo un mito que ha vivido en la mente de la gente durante siglos? Aún no hay respuesta a esta pregunta. Sin embargo, la búsqueda de Lemuria sigue inspirando a investigadores, arqueólogos y soñadores. Sigue siendo un símbolo de la posible existencia de conocimientos antiguos que aún no hemos descubierto. ¿Podrían los lemurianos haber sido tan avanzados que su tecnología y conocimientos espirituales superaran las ideas modernas? Y si es así, ¿qué pudo causar su desaparición? Tal vez algún día los arqueólogos submarinos puedan descubrir más pruebas de la existencia de Lemuria y podamos conocer la verdad sobre este mundo perdido. Entre las leyendas más misteriosas sobre mundos perdidos, un lugar importante lo ocupa el mito de Mu, un hipotético continente que, según algunos investigadores, existió en el Océano Pacífico hace miles de años. Al igual que la Atlántida y Lemuria, Mu se considera una civilización perdida que alcanzó enormes progresos tecnológicos y espirituales, pero que fue destruida por un catastrófico suceso natural. Aunque muchos estudiosos consideran que Mu es un continente ficticio, muchos partidarios de teorías alternativas creen que este mito se basa en hechos reales. La historia de Mu ganó popularidad a finales del siglo XIX, gracias al trabajo de James Churchward, un ingeniero militar y explorador inglés que afirmó haber encontrado registros antiguos de este continente perdido durante su servicio en la India. Según Churchward, descubrió antiguas tablillas de piedra escritas en una lengua desconocida que conservaban la historia del continente Mu. Churchward afirmaba que estas tablillas pertenecían a los sabios de una antigua civilización y describían un majestuoso continente que se extendía por gran parte del Océano Pacífico. Según la teoría de Churchward, Mu existió hace aproximadamente 200.000 años y albergó una civilización avanzada con profundos conocimientos de construcción, astronomía y energía. Mu no estaba aislada. Mantenía contactos con otras culturas antiguas, como Egipto, América Central y la India, y desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la civilización humana. Sin embargo, como en el caso de la Atlántida y Lemuria, Mu fue destruida por un desastre natural, un enorme terremoto que hizo que el continente se hundiera en el océano.
Se pueden encontrar referencias a Mu en numerosos mitos y leyendas antiguos. En las culturas de la Polinesia y el Pacífico se cuentan historias sobre tierras desaparecidas que desaparecieron bajo el mar. Por ejemplo, las leyendas de los pueblos de Micronesia y Polinesia hablan de un continente o isla gigante donde vivían sus antepasados, que fue destruido por un gran cataclismo. Algunos investigadores creen que estas historias pueden ser recuerdos de hechos reales, cuando partes de la Tierra quedaron inundadas como consecuencia de la subida del nivel del mar, tras la última glaciación. En 2023, un grupo de investigadores submarinos realizó una expedición a la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo de los océanos del mundo. Durante sus investigaciones, descubrieron restos de estructuras submarinas parecidas a las ruinas de estructuras megalíticas. Estas estructuras, situadas a más de 5.000 metros de profundidad, tenían formas geométricas definidas, lo que excluye su origen natural. Algunas de ellas se asemejaban a plataformas o pirámides escalonadas, similares a las halladas en México y Egipto. Estos descubrimientos han reavivado el interés por la posible existencia de un continente perdido en el Océano Pacífico. Una de las teorías más interesantes es la que sugiere que Mu pudo estar relacionado con los constructores de las antiguas pirámides de México y Egipto. Esta hipótesis se basa en las similitudes entre las pirámides de estas regiones, que tienen una estructura arquitectónica parecida, lo que indica una fuente común de conocimiento o contacto entre civilizaciones diferentes. Los defensores de esta teoría creen que Mu pudo ser un centro de conocimiento que luego se extendió por todo el mundo a través de migraciones o viajes por mar. Además, hay pruebas de que existen estructuras megalíticas en distintas partes del Pacífico, en Fiji, Hawái y las Islas de Pascua, cuyo origen no tiene una explicación clara. Por ejemplo, en la isla de Pascua, se cree que las famosas estatuas Moai, cabezas gigantes de piedra que miran al mar, forman parte de un antiguo culto, pero nadie sabe con certeza quién las construyó ni por qué. Algunos investigadores han sugerido que estas estatuas podrían estar relacionadas con la civilización Mu, que dejó su huella en varias islas del Pacífico antes de la destrucción del continente. Un aspecto interesante de la teoría Mu es su posible influencia en las culturas de otras regiones. Por ejemplo, en antiguos textos mayas y aztecas se hace referencia a una isla o continente mítico que desapareció bajo el mar. En sus leyendas la llaman Aztlán, el lugar de donde procedían sus antepasados. Este paralelismo con la leyenda Mu sugiere que ambos mitos pueden tener su origen en la misma fuente. Además, muchas escuelas esotéricas consideran que Mu es el centro espiritual de la humanidad, donde los antiguos sabios poseían conocimientos sobre la naturaleza del universo y la energía. Algunos místicos afirman que Mu era un lugar donde la gente mantenía contacto con civilizaciones superiores, incluidos los extraterrestres, y utilizaba cristales como fuentes de energía para sus tecnologías. Según esta hipótesis, Mu no era solo un continente, sino una especie de centro espiritual y tecnológico del mundo antiguo, donde se combinaban los conocimientos científicos y místicos. ¿Por qué desapareció Mu? Según una teoría, la destrucción de este continente pudo deberse no solo a catástrofes naturales, sino también a conflictos internos o al mal uso de poderosas tecnologías. Algunos investigadores sugieren que Mu, al igual que la Atlántida, alcanzó demasiados progresos tecnológicos, lo que en última instancia condujo a su autodestrucción. Esta teoría sugiere que las antiguas civilizaciones pudieron poseer tecnologías energéticas que fueron incapaces de controlar, lo que provocó una catástrofe global. A pesar de la falta de pruebas científicas claras de la existencia de Mu, la búsqueda del continente perdido continúa. Las nuevas tecnologías submarinas nos permiten explorar las profundidades oceánicas, y es posible que futuros descubrimientos aporten más razones para creer que Mu existió realmente. Incluso hoy en día, cuando la ciencia moderna refuta la existencia de continentes perdidos, mucha gente sigue creyendo
que antiguas civilizaciones como Mu pudieron existir y dejar tras de sí rastros que aún no se han encontrado. ¿Fue Mu un continente real que floreció en el Océano Pacífico hace miles de años? ¿O es solo otra leyenda que pervive en la mente de personas que buscan respuestas al origen de la civilización humana? La respuesta sigue siendo desconocida por ahora, pero cada nuevo paso en la investigación puede acercarnos a desentrañar este gran misterio.